Dale, dale. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por conectaros a nuestro canal que prácticamente estamos estrenando. Ante todo, mucha paciencia, pues hoy es nuestra primera emisión en directo. Os podemos comentar qué dinámica vamos a seguir. Primero, la presentación y los antecedentes sobre la crisis producida por la pandemia del COVID-19 y a continuación daremos paso a los verdaderos protagonistas de la tarde para que compartan todas sus experiencias. Quien quiera puede hacer preguntas y aportaciones escritas a través del chat de YouTube y todas las dudas, preguntas y aportaciones las comunicaré yo misma al final de la exposición y cada uno de los expertos que hayan hecho pues, su ponencia pues os podrán contestarla por orden. Así que chicos, empezamos. Em, Venga. Gracias. El 14 de marzo de 2020 se declara oficialmente el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y a partir de este momento pues, se crean a nivel estatal más de 103 normas entre instrucciones sanitarias, reales decretos ley, bueno, un desorden realmente a nivel legislativo. Y eso a nivel estatal. Cada una de las autonomías pues también iban creando cada una de sus normas. Por ejemplo, aquí en Cataluña, que es donde estamos trabajando la mayoría de las personas que formamos esta reunión, pues se crean 35 decretos y resoluciones. Así que también sumados a los decretos de alcaldía que van emitiendo cada una de las instituciones locales, genera inicialmente un gran caos, que todavía hoy en día incluso estamos reorganizando. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido toda esta situación ha sido la información que continuamente ha ido cambiando, evolucionando e involucionando a la vez. Así que como esta ya ha llegado por más vías o menos oficiales, incluso por vías oficiosas, nos llegaban esta información. Así que en el intento de sobrellevar lo mejor posible esta situación sanitaria, las empresas focalizaron en sus servicios de prevención a las grandes guías e incluso nos llegaron a poner como si fuésemos los salvadores de la pandemia para que no entraran en ninguna de sus líneas de producción. Se les ha dado la labor de que implanten las medidas sanitarias que se iban dictando día a día. Dentro del sector de la construcción, los promotores incluso encargaron a su vez a los coordinadores de seguridad y salud la responsabilidad de velar para que las empresas contratistas implantaran las medidas sanitarias sobre la expansión de este COVID-19 dentro de las obras. Y estos, a su vez, las empresas constructoras la dejaron en las manos de los técnicos de prevención, que son las personas a las que hemos invitado esta tarde. Se han tenido que salvar controversias, tanto a nivel documental, que si hay que hacer un anexo, que si hay que hacer un protocolo, que si hay que hacer una formación, bueno, miles de historias, y todo ello se debía de generar en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? De la noche a la mañana. Lo único que sí que teníamos claro, porque era una constante en todo momento, las directrices de separación, limpieza, sobre todo de manos, y la utilización de la mascarilla. Así que todos los técnicos nos hemos basado en esas premisas principalmente, para que de una manera u otra logremos de la mejor manera posible esa contención de la pandemia COVID-19. A pesar de que las autoridades indican que la cresta de la segunda ola de la pandemia y quizás la más agresiva la estemos superando actualmente, todo indica que las medidas de contención que mantendrán serán hasta finales de año. Por ello, encontramos muy interesante compartir las experiencias con los objetivos de continuar con la máxima contención del virus, continuar facilitando el trabajo seguro a miles de personas y minimizar la complejidad de los trabajos que muchas veces exige esta pandemia. En esta webinar hemos querido tener la presencia de todo tipo de empresas del sector de la construcción,
con unas muy buenas prácticas en esta gestión de la COVID-19. Empresas tanto de ámbito internacional como puede ser Aquambiente o Sorigeconsa, como las pymes que están representadas por Oprocat y Arquespot. Además, obras de diferente envergadura y tipo, ya que todas se han visto obligadas a, dentro de su espacio de trabajo, pues a crear procedimientos de trabajo, controles, maquinaria, bueno, pues todo se ha visto alterado. Antes de dar paso a las exposiciones de los diferentes técnicos, quiero agradecer la presencia del presidente de la Asociación de Coordinadores de Seguridad y Salud, AXIS, el señor Uriol Llop, que fue el primer impulsor de esta jornada al trasladarnos la necesidad de dar a conocer a través de su trabajo en ISCO, que es la Asociación de Coordinadores de Seguridad y Salud a nivel europeo, cómo se había gestionado en las obras de construcción españolas esta crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Adelante, Uriol. Gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias y gracias por permitirme participar y también por permitirme organizar junto a ti pues este coloquio, este coffee coloquio video streaming, y muy contento de poder participar. Como nos decías, hoy vamos a comentar, a compartir pues experiencias realizadas en las obras de construcción con efecto de la pandemia del COVID. Sí que me gustaría, pues antes de empezar a debatir con nuestros compañeros, pues porque realmente ellos son los verdaderos protagonistas de este coloquio, sí que me gustaría compartir un par de apuntes. Como presidente de la Asociación de Coordinadores, pues mostrar nuestro compromiso como coordinadores de seguridad y salud a ser parte activa del proceso constructivo. Debemos seguir aportando valor como coordinadores de seguridad y salud. Nuestro trabajo es importante y en el sector se tiene que manifestar. Evidentemente tenemos que seguir colaborando con las empresas contratistas, pues, porque nos encontraremos en las obras y evidentemente hemos de colaborar con el resto de la dirección facultativa, con la dirección de obra y la dirección de ejecución, sin olvidar a los promotores que también son uno de los principales agentes, por no decir el principal agente en todo el proceso constructivo. Dentro de la asociación tenemos muchos objetivos. Uno de los objetivos es establecer criterios y pautas sobre la coordinación de seguridad y salud. También la de fomentar e incentivar una actuación profesional por parte de nuestros asociados, promoviendo pues aspectos como pueden ser este coloquio o aspectos como la implementación de procedimientos, metodología y ¿por qué no?, la formación continua de los coordinadores. En este sentido, antes lo comentabas, ¿no? Nosotros somos representantes a nivel nacional en ISCO. ISCO es la asociación que agrupa a las asociaciones de coordinador a nivel europeo. ISCO es International Safety and Health Construction Coordinator y colaboramos pues con estas asociaciones, entre otras cosas, compartiendo experiencias y generando estándares y criterios de coordinación. Y luego, en segundo lugar, lo que me gustaría es pues poner en valor las experiencias que hoy vamos a escuchar. En los trabajos previos ya hemos tenido nosotros ocasión de conocerlas y realmente son muy interesantes. Los coordinadores no podemos ser ajenos al proceso constructivo, como os decía, y necesitamos trabajar con empresas que se crean la seguridad y que implanten la seguridad. Hemos de trabajar con ellas y acompañarlas, ¿vale? En este sentido, queremos poner en valor no solo estas experiencias, sino las empresas que hay detrás y animarlas a que sean realizadas, adaptadas, incluso mejoradas, ¿por qué no?, pues por todos nosotros, ¿no? Con lo que muchas gracias a los cuatro por vuestra participación, muchas gracias por vuestro trabajo, de verdad, como coordinadores os felicitamos y de nada, gracias por vuestro tiempo y andaban. Gracias, Teresa. Gracias, Uriol, por esta presencia. Perdona, nuestra primera intervención la hará el señor Xavier Tavares Cordero,
que es técnico de prevención de la UT Conservació Rondas de Barcelona, conformadas por las empresas Sorigué y Comsa. Desde que se incorpora al equipo de rondas como técnico de prevención, los índices de siniestralidad y absentismo han disminuido de niveles de hasta más del 200%. Y como consecuencia de ello, la empresa se ha visto recompensada desde el 2018 en la bonificación anual concedida por el Ministerio de Trabajo. Chevy, buscando nuevas perspectivas laborales, llega al mundo de la prevención en el 2006, cursando en la Universidad Autónoma de Barcelona la formación de técnico superior de prevención de riesgos laborales y enfoca su carrera laboral al mundo de las autopistas desde el 2009. Como conocimientos como técnico COEX, ¿vale? Pues se incorpora en el 2017 a la UT Rondas, realizando las labores de técnico de prevención. Chevy, somos todo oídos. Bueno, primero de todo, gracias por lo de la bajada de accidentabilidad, pero no fue todo labor mía, sino de todo el equipo, pues nosotros, para ponerlo en situación, estamos en el ramo de la construcción, pero somos una empresa de conservación de carreteras, por lo que tenemos que dar servicio las 24 horas del día, las 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, cuando apareció toda la problemática del COVID, tuvimos una serie de problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una sería el que tenemos un horario de oficinas normal y corriente, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pero tenemos dos equipos que hacen diferentes horarios. Está el equipo de vialidad, que realiza 3 turnos, mañana, tarde y noche, que es el que está pendiente del tráfico y incidencias varias, y después está el equipo nocturno o diurno, que son los encargados de realización de trabajos de reparación de viondas y este tipo de cosas. Entonces, aparte de eso, también disponemos de una flota de unos 15 vehículos, los cuales, claro, son de uso común. Entonces, normalmente nuestro trabajo ya hacemos uso de mascarillas y gel hidroalcohólico desde hace tiempo. Pero claro, nos dimos cuenta que la magnitud del problema empezaba a ser muy grande cuando dejaron de suministrarnos los proveedores habituales. Evidentemente empezamos a buscar por otros canales, llegando a pagar lo que no estaba escrito. Las medidas iniciales que implementamos ante el desconocimiento inicial fueron básicamente de información, lo básico, colocar cartelería por toda la nave, recordando las reglas básicas iniciales, que era lavarse las manos, toser y estornudar tapándose la boca con el brazo, bueno, la distancia social, que tampoco eran cosas muy claras, porque al principio nadie tenía nada claro. Las conseguimos a cualquier precio y seguimos repartiendo mascarillas y gel que nos habían ofrecido por diferentes canales, y por desconocimiento general incluso compramos también guantes de látex para todos los operarios, para que hubiera el mínimo contacto con los vehículos y entre ellos. Entonces, bueno, básicamente, al tratarse de una empresa que considerada esencial y ante la imposibilidad de parar nuestra actividad, fuimos intensificando las medidas preventivas, implementando protocolos cada vez más restrictivos a medida que también iban dándose información desde los ámbitos correspondientes de sanidad y tal. Por tanto, a finales de julio y agosto, con la colaboración de la Coordinadora de Seguridad y Salud, empezamos a dar una formación ya exhaustiva a todos los operarios, y entonces desde gerencia implementamos y decidimos crear equipos burbujas. Como he comentado antes, el equipo de vialidad se modificó con la idea de que las parejas siempre fueran fijas, con las mismas personas, y no rotar entre ellos. Normalmente hay unas instalaciones y una de obra civil y van rotando para que no siempre sea el mismo equipo. Entonces, lo que se fijó es que fueran fijas por el problema de que si uno cogía el COVID y tal, pudiéramos apartar a la pareja y las otras parejas pudieran seguir haciendo el trabajo y no parara. Incluso se llegó a realizar turnos de trabajo. Normalmente van la pareja en un vehículo, se llegó a separar a la pareja para hacer la rotación, o sea, la vigilancia de la carretera en 2 vehículos. Algo bastante costoso por parte de, bueno, con medios y tal se dispuso.
tenemos los medios apropiados como son los vehículos. En el equipo de oficinas nos duplicamos también en 2 horarios, en mañana y tarde, y duplicamos lo que son los trabajos. O sea, en obra civil, 2 personas, pues uno mañana, uno tarde, y así todos. Administración también hicimos mañana y tarde, y de esa manera podíamos asegurar que el horario de oficina estuviera siempre con una persona responsable en esa materia, ofreciendo el servicio. Entonces, otra medida que implementamos para los operarios del grupo de noche, se modificó el horario de trabajo un poquito para que hubiera una entrada escalonada y así pudieran coincidir lo mínimo posible en lo que es la zona de vestuarios, en la zona de duchas, que incluso, bueno, se recomendó no usarlas, a no ser de una cosa estrictamente necesaria, y sí que evidentemente les dejamos un dosificador con lejía para limpiarla con desinfectante. Entonces, también otra medida que hemos implementado ha sido la limpieza en las oficinas. Claro, todo el tema de fotocopiadoras, puertas, pues hemos intensificado la limpieza diariamente nos viene una persona que nos limpia todas las zonas comunes de tocar, susceptibles de ser tocadas, no sé, desde el interfono de la puerta, las manetas, todo, en definitiva todo. Nosotros también intentamos las zonas de las naves, de la nave, que bueno, aquí se está viendo en esta foto que ha puesto Teresa, desinfectar todo lo que son almacén, nave, máquinas, yo qué sé, bueno, todo lo que, la escalera que es así también de uso común, la desinfectamos con hipoclorito de sodio. A una concentración del 2% semanalmente intentamos hacer ese tipo de desinfección. Y actualmente, que ya ha bajado todo un poco, ya se puede conseguir de todo, bueno, pues hemos dispuesto de gel hidroalcohólico por todas las estancias, en la sala de reuniones, en el comedor, en el vestuario, en las oficinas. Y bueno, la medida más importante también y que hemos puesto mucho hincapié es establecer un protocolo de limpieza interior de los vehículos diaria. Entonces, cada vez que se usa un vehículo se tiene que desinfectar lo que son volante, pomos, puerta y dejar un registro para que quede constancia de que se limpia al entrar y al salir. Y, por supuesto, llevamos un control de lo que son las bajas del personal a nivel de prevención para tener claro, pues eso, quién lo tiene, los días que está de baja y bueno. Básicamente, estas son las medidas que hemos implementado desde la empresa. Y, bueno, ya está. Esta ha sido mi exposición, acompañada con las fotos que está colgando Teresa. Perfecto. Muchísimas gracias, Xavi. Muchas gracias. A ti te hemos visto poco, ahora. Espera, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos a presentar a Cristina. ¿Vale? Teresa, dime. Os dejo, que tengo que irme. Sí, si hay ya lo sabemos, no te preocupes. Cuídate mucho. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Adeu. Bueno, pues Cristina Martínez Llano es nuestra siguiente persona que participará en su ponencia. Trabaja en el sector de la construcción desde el 2004 en proyectos tanto nacionales como internacionales y actualmente es la jefa de obra del proyecto del edificio plurifamiliar de 584 viviendas, locales y aparcamientos en la Rambla Guipúzcoa de Barcelona. Trabaja para la empresa Arquespot, que es una empresa constructora de nueva creación. Adelante, Cristina, que estamos contigo. Hola, Teresa, gracias por invitarme y la verdad que me siento muy pequeñita al lado vuestro porque mi tema, lo que voy a hablar explícitamente, no lo encuentro quizá tan importante como lo que ha explicado el compañero. Bueno, yo como de jefe de obra estamos haciendo una obra de 600 viviendas más una urbanización. Es una obra de 70.000 metros cuadrados y tenemos la suerte de tener un solar muy amplio. Esto nos ha permitido tomar unas medidas
lo más idóneas posibles para la situación del coronavirus, porque tenemos mucho espacio entre nosotros, hemos podido habilitar comedores muy amplios y en este sentido creo que somos afortunados. A mí Teresa me ha citado para hablar explícitamente de lo que pasó en octubre con el bar que tenemos al lado. Bueno, como todos sabéis, cuando se empieza una obra, empieza una relación casi con el bar que tienes enfrente, tomas café, comes, desayunas y al final el camarero se convierte en tu amigo. En octubre nos llama la atención que la Generalitat decreta de un día para el día siguiente el cierre de los bares. En una conversación con el restaurante Suso nos comunica que, dado que todavía no se ha recuperado del confinamiento anterior, no le queda otro remedio que despedir, aparte de su plantilla, incluso cerrar el bar. En estos momentos, quizá, como nosotros hemos vivido nuestra crisis del 2008, estamos más sensibles a estos temas y con todo el equipo técnico nos comprometemos a comer todos en el bar y desayunar y le ofrecemos que establezca un servicio de catering con servicio a la obra. Esto se lo proponemos a Suso, su respuesta es afirmativa y empezamos a coordinar. Lo primero que hacemos es hablar con Essentia para ver cómo se puede regular la situación de tener este servicio en el interior de la obra. A través de la coordinadora y del restaurante firmamos una comisión de actividades y nos ponemos manos a la obra a fabricar esta especie de chiringuito. Y prácticamente el protocolo que establecemos con el bar es el mismo protocolo que tenemos con el resto de la obra. En el control de acceso se toma la temperatura, el personal de Casa Suso únicamente puede usar el camino seguro entre la entrada y la zona habilitada como comedor. Las mesas se han dispuesto en grupos de 6 personas y se crean los grupos burbuja. Se mantiene en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y el uso de la mascarilla es obligatorio, se intenta que sea, a excepción en el momento de comer. El bar se ocupa de toda la desinfección de las mesas y restos de zonas y básicamente esto ha hecho que él no haya despedido ni a sus camareros ni a sus ayudantes de cocina. Él nos está muy agradecidos y nosotros le estamos aún más agradecidos por todo el servicio que nos han dado. Consideramos que la colaboración y el beneficio ha sido mutua. Como podéis ver en las fotos, la zona fue evolucionando, empezó por un planche de hormigón y luego, como vimos que podía ir para largo, pues decidimos poner un techito para los días de lluvia y luego unas pantallas porque en la última semana el tiempo ha empeorado bastante. Y básicamente esto es mi colaboración de protocolo de la obra y todo esto, pues lo que ha dicho antes el compañero. Mucha cartelería, fregaderas para lavarse las manos distribuidas por toda la obra, gel hidroalcohólico, aumento de la limpieza en casetas de obra, equipos de seguridad de mascarillas al personal y a convivir con las normas. Y poco más nos quedan. Todo hay que decirlo que ahora estamos bastante bien porque en marzo estuvimos muy mal. Básicamente esto. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. De nada, Creo Teresa. que tu aportación es una aportación súper solidaria y Sí. había que ponerla en valor. Muchas gracias. Tenía súper clarísimo. La primera vez que me comentó Uriol dije, es que esto es lo primero que tenemos que explicar. Porque la verdad y yo es me que alegro, yo me alegro. en el sector de la construcción somos solidarios. No, y más que nada que el barrio en el que estamos es un barrio periférico de Barcelona, es obrero, no es un barrio con demasiados recursos y creemos que en este momento nuestra obra está impulsando fuertemente el barrio. Bueno, pues eso, vamos a por más. Bien, Exacto. Gracias. Nuestra tercera intervención es por parte del técnico de prevención de Oprocat, que ha apostado muy fuerte por la seguridad y salud de sus trabajadores y donde la prevención la lidera cada uno de ellos. Todos los trabajadores de la empresa Oprocat forman
están liderando también en prevención. Esta tarea la está llevando a cabo Josep María Montells, quien lleva más de 20 años en el sector de la construcción y en concreto lleva 4 años en OPROCAT. Es el responsable de prevención de calidad y medio ambiente y de haber obtenido recientemente la ISO 45001. Nos presentará una obra de rehabilitación integral. José María, estamos contigo, somos todo oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, gracias por poder aportar nuestro granito de arena en esta lucha. Y nada, quería empezar primero, antes de entrar en materia, con una frase que bueno, para nosotros es bastante importante, ¿vale? En prevención, que es la siguiente, que es: la obligación de aumentar el nivel de seguridad es de todos. Para el que tiene personal bajo su mando, esta obligación se convierte en responsabilidad. Con esta frase queremos decir que tú como técnico haces tu gestión, quieres implantar, pero claro, si tu gerencia no te acompaña, no tiene recursos, o es más, si tu equipo de obra no está concienciado en prevención, pues todos tus proyectos, todo lo que quieras hacer, pues se esfumará en el camino, ¿vale? No llegará a tu objetivo. Entonces, para llevar a cabo o liderar cualquier implantación, si no damos una buena comunicación y damos confianza, tampoco conseguiremos nada, ¿no? Porque es importante la comunicación, sobre todo también en temas de protocolos o como el COVID. Entonces, es importante también cosechar y vas cosechando y al final perseverar y obtendrás los resultados al final. A mí, por ejemplo, con mis muchachos, ¿no? Recursos preventivos y tal, cuando alguien me llama y me dice: oye, José María, ¿te puedes pasar por obra porque hay unas protecciones colectivas que van a montar? Me gustaría tu opinión, o que vieras a ver cómo están montadas, ¿no? O, por ejemplo, alguno ha hecho las 60 horas y en obra me dice: ¿me puedes explicar este punto del plan de seguridad? Claro, todo eso, dices, ostras, aquí hay una mejora, ¿no? En prevención, o sea, que la gente está en ello, ¿no? O sea, y al final lo que pretendemos en OPROCAT es formar un equipo con unos valores de la empresa, como por ejemplo son la humildad, el altruismo, respeto y compañerismo. Esto es lo más importante, ¿no? Que tenemos en OPROCAT y que poco a poco lo estamos consiguiendo y que hemos evolucionado en 4 años bastante bien. Bueno, nos centramos en el tema, era solo un apunte. Bueno, la llegada del COVID. En febrero, viendo cómo estaba el tema, ya realizamos las primeras charlas con nuestras empresas subcontratistas, las de paletería que trabajan normalmente con nosotros. Pero claro, ¿qué les explicamos? Son pocas cosas. Pues la distancia, limpieza, porque es lo poco que sabíamos en esos momentos, ¿no? Entonces llegó un momento, el 20 de marzo, que ya estaba el tema del COVID, ya ahí estaba a tope, ¿no? Entonces, nuestra gerencia decidió cerrar todas las obras. Eso es un riesgo porque, claro, era un riesgo económico, pero ellos prefirieron salvaguardar a los operarios que el tema económico, ¿no? Eso era un punto a favor, ¿no?, de la empresa. Entonces, otro tema fue, antes de reiniciar las obras, que, claro, estábamos todos en casa, estuvimos un tiempo en casa y, claro, el equipo... Claro, nosotros en OPROCAT estábamos con una progresión bastante alta, y claro, esto fue como un parón, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea que tuvimos? Pues nada, era animar e intentar promover la vuelta a la actividad, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp denominado Consultas OPROCAT, incluyendo a todos los operarios. También creamos un vídeo con fotos emblemáticas recordando que volveríamos con más fuerza, fotos sin distancia social y más o menos la letra venía a decir así, ¿no? Claro, nos ponemos en situación de nosotros que llevábamos una progresión y que estábamos todos en casa, ¿no? Y decía: cuando has tocado el cielo y sientes cerca el infierno, andas sin fe, sin destino, sin sabiduría, huyendo del que no entiendes, huyendo de este presente, pensar en aquellos anhelos. Es la única forma que tienes de continuar. Volveremos a ser grandes, volveremos. Cuando salgamos de esta tormenta, que duele, pero nos hace sentir que volveremos.
Quiero decir, era todo en plan de, ostras, el equipo no puede estar, ¿no?, pensando a ver qué va a pasar o si continuaremos. Entonces la idea era promover esto. También enviamos trípticos sobre el COVID, las medidas que iban saliendo, cómo lavarse las manos, uso de mascarillas, nuestro protocolo, ¿vale? Y era válido también para contestar a consultas de nuestros operarios. Todo esto viene al que dentro del COVID, y a veces también nos hemos dado cuenta que hay un impacto emocional. Y podríamos hablar también de que hay una existencia de riesgos psicosociales. Dentro del COVID parece que hubieran 4 fases, ¿no? O sea, una primera fase que era de lo desconocido, que era de nervios, íbamos un poco perdidos todos. Una segunda fase en verano que parecía que era de relajación. Una tercera fase de esto no va conmigo o de rebelión. Y esta última, pues podríamos decir que es una fase de aceptación. Fijaros una cosa, ¿no? Que en la primera ola conocíamos muy poca gente que tuviera COVID, ¿no? O sea, venía como muy lejos. Pero ahora casi todos o tenemos un conocido, un familiar, un amigo, ¿no? O sea, esta ola es mucho más fuerte que la anterior. Entonces, dentro de estos riesgos psicosociales, claro, hay temas como, por ejemplo, que no estábamos habituados a llevar mascarilla. Nos parecía raro que en Oriente, por ejemplo, llevaran mascarilla por un resfriado, pero ahora, claro, ¿no? Habían emociones debido a familiares, por el no contacto social, noticias, la prensa. Había una falta de conciencia, un desconocimiento total de lo que está pasando, una incertidumbre en seguir en la empresa. Pagos por parte del SEPE, bueno, se hizo una mala gestión. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, claro, había gente que igual no estaba cobrando, pero ¿qué hicimos? Pues la empresa dijo que si necesitabas un anticipo o un adelanto, pues que ellos te ofrecían, ¿vale? Entonces, en PRL, por ejemplo, en prevención, somos muy pragmáticos. Cuando realizamos evaluaciones de riesgos, instrucciones de trabajos, planes de seguridad, evaluación, Entonces, pero para realizar un protocolo de COVID se nos plantean unos cuantos problemas, ¿no? Por ejemplo, que es una difícil implantación, hay un vacío legal, es cambiante y es difícil de controlar en obra. Bueno, una vez terminado este tema, hablamos de la implantación en obra de la rehabilitación estructural, ¿vale? Entre el 14 de abril y 20 de abril reiniciamos todas nuestras obras. Una de ellas es la que os voy a comentar. Se trata de una rehabilitación de edificio existente, donde hay trabajos como de cimentación, refuerzos estructurales, hay una remonta de 2 plantas, hay una cubierta plana, hay huecos y los riesgos más significativos son las caídas de altura. Entonces, en nuestra gestión pensamos, pues bueno, pues colocamos a 2 recursos preventivos y ahora hemos incorporado uno tercero que se dedica a la revisión y mantenimiento de las colectivas, aparte de su trabajo. Hay otro hándicap que, por ejemplo, el 60% del personal en esta obra es árabe. Eso quiere decir que teníamos que movernos y empezar con la cartelería en árabe también. Entonces, las acciones que... Acciones en obra. Empezamos con el aprovisionamiento antes de empezar nuestras obras. Antes de empezar, la gerencia, el delegado, jefes de obra y yo nos dedicamos a buscar mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes de látex para aportar a nuestras obras. Difícil, carísimo y era como imposible, pero al final lo conseguimos. ¿Qué hemos empezado a hacer en las obras? Pues bueno, desinfección de casetas. Empezamos a desinfectar las casetas y a partir de aquí ya teníamos un equipo en obra que se dedicaba a hacer desinfección de casetas pues, a la semana, por ejemplo, ¿no? Pusimos también cartelería varia en desinfección de baños, lavar manos, etc. Reforzar la sistemática de visitas de obra, lo que le llamo yo patear obra, gastar suela de las botas o zapatos de seguridad. O sea, incrementar la asistencia en la obra, ¿no? También te das cuenta de algo, que es que empiezas a dar charlas con mascarilla y son unas sensaciones, la primera, unas sensaciones muy raras, ¿no? Pues, claro. Entonces, claro, ya no es la misma expresión cuando gesticulas. Entonces tienes que usar más los brazos,
fruncir el ceño cuando algo no está bien, ¿no? Las cejas, pero bueno. Charlas también se han realizado con nuestros recursos preventivos y encargados, ya que son nuestros ojos cuando no estamos en obra. Recordar que no solo, hay un tema que es importante, que es recordar que no solo existe el riesgo de COVID, porque empezamos, ostras, el COVID, pues mascarillas, tal, pero cuidado, recordemos que hay otros riesgos en obra, no solo está el COVID, ¿de acuerdo? Hay charlas con nuestro personal propio y subcontratado en obra, pero que lo que viene a decir es que, por ejemplo, que claro, tú das una charla a personal subcontratista que es de otro idioma, que árabe, por ejemplo, o que tiene otro idioma, y luego piensas, ¿realmente lo que le está explicando a este señor me está entendiendo? Entonces, claro, ideas que tienes que hacer, pues cogerte a un operario de la misma subcontrata que sepa español y hacer un poco de traductor, ¿vale? Entonces, hicimos recordatorios. Otro tema son charlas con gerencias de las empresas de paletería, los que acostumbran a trabajar con nosotros. Visitas con nuestro técnico de nuestro servicio de prevención ajeno. Visitas en obra con gerencia de las subcontratas y su técnico asociado a su SPA, porque también es importante involucrar a los subcontratistas en todo el tema de prevención y también en COVID. Envío de nuestro protocolo a todas nuestras subcontratas al tiempo de pedir documentación de prevención y remarcando que hagan extensivo el protocolo a las instrucciones a su personal. Entonces también hicimos carteles de aforos limitados en casetas. En esta obra en concreto las reuniones se realizan con dirección de obra en una de las plantas que son de unos 50 metros cuadrados, al menos para mantener la distancia. Y luego hay otro punto que es le llamo yo el de mejorar, ¿no? ¿Qué se podría mejorar? En principio empezaba como que si se hacía el anexo o un protocolo. En estos casos, por ejemplo, si eres el contratista principal lo tendrías más fácil si aplicas el protocolo y tal, pero con diferentes contratistas la cosa cambia, se complica. Y luego, claro, si un coordinador te dice que tienes que hacer un anejo, pues los problemas que tienes es que, claro, es un tema sanitario, ¿no? Y como es un tema sanitario, yo, por ejemplo, en evaluación de riesgos, como no soy sanitario, no la podría hacer en un anejo. Entonces, por eso, igual sería mejor hacer los protocolos, que es lo que hemos estado realizando. La otra cara de la moneda es protocolos. Si haces protocolo, pero lo estás actualizando el protocolo, porque nosotros, por ejemplo, llevamos 5 actualizaciones. Entonces, por eso es difícil, ¿no? El COVID de implantarlo en obra. Luego, toma de temperatura. En nuestro protocolo pedíamos que el personal se tomara la temperatura antes de ir al trabajo. ¿Realmente se continúa haciendo? ¿Sabes? Luego, en las horas de comer, respetar las distancias, los turnos, cuadrillas, compartir herramientas, desinfectar herramientas, difícil. Desinfección de baños, lo puedes hacer con el personal que normalmente trabaja contigo. Para que te vienen a subcontrata, que para unos trabajos puntuales ya es más difícil. Mascarilla inapropiada. Claro, ¿qué pasa? Que en las obras la gente lleva una mascarilla, pues igual lleva la quirúrgica. Pero hay trabajos, cuando trabajas en polvo, cortando con la moradora y tal, que claro, la quirúrgica no te sirve. Tienes que usar la FFP2. A veces, claro, pensamos, o las empresas piensan, bueno, como ya tenemos la quirúrgica, todos a la obra, ¿no? Pero claro, entonces, también te has encontrado a veces mascarillas colgadas en alguna zona de obra que dices, bueno, esto no. Entonces, por eso ya tienes el cubo en la obra para dejar las mascarillas ya que no se reutilizan. Y luego también hay un tema que es que cuando enviamos las instrucciones, protocolo, hacemos super protocolos, unas super instrucciones, pero claro, el subcontratista no traslada o cuesta trasladar eso a sus operarios. Entonces, claro, los técnicos de prevención, ¿qué hacemos? Pues ahí estamos en obra para decir el protocolo, para explicarlo y cualquier duda, pues, para solventar dudas. Luego hay otro tema que considero importante, que es la inversión que hemos realizado todas las empresas, las pymes, las empresas grandes, hemos realizado en tema del COVID, ¿no? De alguna manera no hemos recibido ayudas de la administración, ¿no? Creo que esto sería importante de comentarlo y tal. Y a partir de aquí ya está mi intervención, ya finalizo. De acuerdo, gracias, José María. Espera, que yo vuelvo. Gracias a vosotros.
Bueno, perfecto. Sí, me ha parecido interesante, lo que has dicho al final de que tenemos que involucrar también a las administraciones. Nos han dejado un poquito, venga, va, os damos instrucciones y vosotros mismos. Bueno, nuestra última intervención nos la va a hacer Fran Isidoro, responsable de SST Acuambiente Infraestructuras para Suez Acuambiente. Empezó en el sector de la construcción como responsable de prevención de una empresa de estructuras, prefabricados y cimentaciones en el 2007 y a partir del 2011 pues se incorpora a Acuambiente y actualmente es el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y en este 2020 se han propuesto realizar la migración a la ISO 45001 y en junio lo habéis conseguido. ¿Sí, Fran? Correcto. Fran su trabajo lo ejerce con un liderazgo en prevención desde el ejemplo y con la constancia. Así que Muy bien, tomemos Teresa. nota. Lo dejo en tus manos. Explícanos vuestras experiencias, Fran. Ok, bueno, lo primero agradecerte, Teresa, a ti en este foro pues, la oportunidad de mostrar, ¿no?, qué hemos hecho o en general, tanto pequeña empresa como gran empresa, que hemos hecho frente al COVID, que es importante. Y bueno, se va a ver mucho el contraste, como lo decía José María, el compañero, a lo que hace la pequeña empresa o cómo lo enfoca y cómo lo enfoca la gran empresa, ¿no? Empiezo, si queréis, bueno, por situar, ¿no? El 14 de marzo empezamos toda la pesadilla esta del coronavirus. Bueno, pues desde Suez ya venían haciendo un comunicado, bueno, a nivel global y se plantea la tesitura de dejarlo en manos de el liderazgo de la estrategia COVID en manos de recursos humanos y operaciones, con el apoyo de prevención. Sí que es verdad que se ha llevado en gran parte por operaciones, pero recursos humanos poco a poco ha ido retranqueando porque prevención siempre ha estado ahí, siempre está ahí. Entonces, ahora veremos si me pones alguna imagen que te he pasado de apoyo, cómo se ha ido, ¿no?, estructurando esto. Primero de todo, ha habido una campaña de comunicación bastante grande. ¿Qué significa? Desde antes del 14 de marzo, la dirección, hablamos de la dirección a nivel mundial, nos ha ido haciendo comunicados para que los empleados en general sepamos o no nos sentamos tan despegados de la empresa. Es decir, sabíamos en qué punto estábamos, cómo se iba desarrollando todo. Bueno, aquí veis un ejemplo, una muestra de uno cualquiera. Este es el de esta semana. Cada semana ha habido un comunicado. Claro, aquí te hace un repaso, no lo he puesto todo porque no cabía en el pantallazo, pero para que veáis, pues estado epidemiológico, situación epidemiológica, estado de operaciones, estado de EPIs, estado de los enfermos en el caso de que en este caso no ha habido a nivel mundial, y así con todos los puntos importantes, continuidad del servicio, etcétera, etcétera. Claro, esto semana a semana, bueno, pues al empleado, al trabajador, nos ofrece un estado de situación para, bueno, seguir conectado con el mundo y con la empresa, ¿no? Luego se ha trabajado mucho en el tema documental. Como ha dicho Teresa antes, el comienzo de su intervención, ha habido, bueno, innumerables normativas, instrucciones de todo tipo, ¿no? Llevamos una actividad frenética, por lo menos en Suez y en Acuambiente, en el tema de la redacción de procedimientos. Veis aquí un pantallazo, es una foto fija, pero para que veáis los miles y miles de instrucciones y de procedimientos que hemos podido llegar a absorber, pues aquí lo que hemos hecho es intentar condensarlos para una mejor interpretación y adaptación a obra, ¿no? A obra o a servicio, ¿no? Ha habido un procedimiento único y luego se han adaptado a los diferentes servicios. Pensad, Suez o Acuambiente, o en este caso el grupo Suez Spain, tiene muchas empresas y muchos servicios. Entonces, lo que hemos hecho, lo que han hecho desde dirección, es organizarlo
pues de diferentes actividades. Si ves aquí, pues desde obras, oficinas comerciales, lectura de contadores, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que esto solamente es el tema de procedimientos e instrucciones. Luego está, evidentemente, pues la disposición de normativa externa, es decir, la normativa nacional, los flashes de seguridad, que luego veremos un ejemplo que también ha salido antes, tanto por Chevy como por José María, han salido ejemplos. Bueno, innumerables, infinidad de tema documental, ¿no? Esto lo hemos intentado y estamos haciéndolo, organizarlo de la mejor manera posible. Para que os hagáis una idea, el procedimiento lleva ya 7 revisiones, la última en noviembre. Claro, esto obliga, pues, evidentemente, a mirarse la normativa, a llevarla actualizada y a llevarlo a cabo lo mejor posible. La implantación en campo, que es de lo que se trata. Bien, la dirección de Suez también uno de los puntos fuertes en la estrategia de COVID tiene como líder a Antoni Trilla, que es un médico del Clínic, como asesor epidemiológico, y uno de los puntos que a mí me parece relevante, y además por el tema de recursos también, se hicieron una campaña de sintomáticos, allá por mayo o junio, si no recuerdo mal, después de la primera desescalada, la vuelta al trabajo, por así decirlo, después del primer confinamiento duro, se hizo una campaña a los 10.000 empleados de Suez Spain, sin excepción. Se ofreció la posibilidad de hacer un test serológico, anticuerpos, perdón, simplemente para hacer un estudio epidemiológico dentro de la empresa. Esto me parece relevante porque, yo de hecho no conozco ningún caso que dijera que no, pero en todo caso ofrecía un mapa, un dibujo de cómo estaba la empresa a nivel epidemiológico. Esto da una idea de la importancia que le dio Suez Spain en este caso a la pandemia y a la vuelta al trabajo, es decir, a la vuelta a los centros de trabajo. Pensar que en Cataluña tenemos un gran centro que es Ciudad del Agua y en Madrid tenemos otro que es Santa Leonor. Son casi 800.000 trabajadores en Ciudad del Agua, en el centro de la zona franca. Bueno, pues en base a estos estudios, esta campaña y a otros estudios llevados a cabo por compañeros de corporativo, pues han ido implantando lo que es la vuelta al trabajo para minimizar, ya no erradicar, pero para minimizar los posibles casos positivos que hubiéramos podido tener reuniendo personal, ¿no?, en la oficina. Se está llevando a cabo paralelamente, cada semana hay un órgano de gobernanza donde se revisan pues el estado actual, medidas a hacer, operaciones. Es el órgano que se encarga del seguimiento del ejercicio de la pandemia, ¿no? Comunicados mensuales. Para asegurar el tema de los EPIs, que antes he comentado también un poco el tema, claro, nosotros tenemos la gran suerte, esto es una ventaja, de que las grandes empresas tenemos centros de compra bastante importantes. Entonces, desde bien iniciado el tema de pandemia, se aseguró el tema de los EPIs. ¿Cómo? Pues primero inventariando o averiguando la necesidad, ¿vale?, necesidad de EPIs, y a partir de aquí realizando la compra masiva o a gran escala. ¿Eso qué nos ha repercutido, qué nos ha beneficiado? En que ahora mismo tenemos, durante todo el ejercicio del año y lo que resta del que viene, tenemos asegurado el consumo o el stock de EPIs. Claro, comparado con la pequeña empresa, pues te da ventaja del centro de compras en ese sentido, ¿no? Grandes volúmenes, pues mayor operatividad de compra, ¿no?, de EPIs. Desde bien iniciado el confinamiento, hablo del primer confinamiento, se puso en marcha el tema de teletrabajo, el smart working que le llaman ahora, ¿vale? Esto ha posibilitado, primero, congestionar, por no decir liberar totalmente los centros de trabajo, es decir, hemos estado teletrabajando los que hemos podido teletrabajar completamente, al 100%, porque la empresa ya venía trabajando en las tecnologías, en las tecnologías TIC, es decir, todo hemos dispuesto de ordenador, de conexión de internet, y se ha podido desarrollar el trabajo, en casos diría, con total normalidad. Bien, es verdad que había gente y había compañeros que no podían teletrabajar, evidentemente, como es el personal de obra,
Pero hemos solventado el tema de oficina técnica o el tema de oficina que normalmente hay en obra con el teletrabajo. Es decir, el jefe de obra normalmente hacía teletrabajo, se desplazaba a la obra, al centro de trabajo, realizaba lo que tuviera que realizar y en lugar de volver a la oficina, volvía a su casa. Bueno, es una forma también de limitar las horas, de limitar la exposición al riesgo, en este caso con más gente, en este caso sin las horas. ¿Qué más? Bueno, aquí estáis viendo el último documento de gobierno, porque hemos hablado ya de un poco, por tocar un poco de forma global, el tema de hábitos, el tema de cartelería, el tema de higiene, el tema de EPIs. Pero hay un tema que está volviendo o que se está poniendo en marcha en los últimos días, en los últimos meses, que es el tema de la ventilación de los aerosoles, que ya se hablaba al principio, pero ahora con más motivo, con más énfasis. Este documento, ya veis aquí que es de noviembre, pero nosotros desde noviembre ya venimos realizando una campaña de revisión, tanto de vestuarios como de centros de trabajo, para asegurar o para maximizar la mejor ventilación posible. ¿Cómo? Como sabéis, los que nos dedicamos a la prevención, no hay todavía un criterio de decir, pues si hay tantos ppm o tal concentración de COVID o de tal partícula, está bien, la renovación de aire es correcta. Eso no lo tenemos, pero como sí sabemos, la ventilación, el tema de lugares de trabajo, tenemos los 1000 ppm de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, estamos trabajando en los centros de trabajo, sobre todo para asegurar la correcta ventilación en cuanto a lugares de trabajo. Entonces, por tanto, si aseguramos una correcta ventilación en base al CO2, no podremos asegurar que no haya virus, que no haya COVID y que no haya otros tipos de partículas, pero sí aseguramos una correcta ventilación, que al fin y al cabo es lo que nos están pidiendo, lo que tenemos que asegurar frente a todos los trabajadores. Y este último documento, ya os digo, nos está sirviendo de base. De hecho, tenemos ya el procedimiento local o sectorial para poner en marcha actuaciones en cada centro de trabajo y en cada oficina y en cada vestuario para asegurarnos correctos niveles de ventilación. Entre otras cosas porque así podemos asegurar que la vuelta al trabajo o la reincorporación de mayor gente a las oficinas o a los centros de trabajo se hace con mejores condiciones. Es decir, ahora mismo estamos al menos del 50% de ocupación, con condiciones totalmente favorables. Si hacemos un estudio, y vamos a hacerlo más específico, podremos asegurar que la vuelta al trabajo cuando vayamos aumentando el grado de ocupación, podremos asegurar que la ventilación es correcta. Y por mi parte, bueno, esto es un dibujo así a gran escala de lo que Suez Spain, en este caso Conviente, hemos realizado en nuestros centros de trabajo, en nuestras obras y en nuestros centros de trabajo en general, para poder asegurar que los trabajadores, bueno, pues estén lo más seguros posibles dentro de las labores a desarrollar. Nada más. Es que estaba justamente mirando el chat a ver si había algún tipo de pregunta. Bueno, quiero que sepáis que el tema del bar, Cristina, ha triunfado en el chat. ¿Ves cómo era una de las grandes aportaciones? Vale. Me alegro. Bueno, pues comentaros de que os quiero dar las gracias a todos los que habéis escuchado, tanto en nuestro canal como, por supuesto, todos los que habéis participado en ayudarnos a compartir estas experiencias de COVID. Y a dinamizarlo, porque a veces que... También me gustaría hacer un pequeño resumen de las aportaciones y las conclusiones en base a lo que hemos ido escuchando esta tarde por parte vuestra. Pues que en Construcción Podemos y somos solidarios, ¿vale? Y además ponemos en valor ponemos en valor la humanidad de todas las personas que participamos en ella.
Por otro lado, creo que nuestra educación sanitaria, a pesar de no ser especialistas en la parte sanitaria, pues hemos aportado nuestro granito de arena para que muchos de nuestros trabajadores pues conozcan los riesgos, conozcan las medidas que se tenían que tomar y estos lo han ido transmitiendo en otras partes de su propia vida o de su medio cotidiano, creando pues mayor sensibilidad frente a esta pandemia. Por otro lado, esta situación de pandemia, y voy a hablar ahora como coordinadora de seguridad y salud, creo que nos está enriqueciendo en las buenas prácticas preventivas y nos está empoderando a las personas que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales frente a otras actividades, porque habitualmente la prevención de riesgos laborales era como la hermanita pobre de la que nos olvidamos prácticamente siempre. Y luego otro de los puntos que he anotado es que a pesar de la situación de complejidad continuamos siendo creativos, ¿vale? La parte de ingeniería que conlleva la propia construcción pues está llegando a una buena altura, sabemos estar a la altura de la situación y al frente de la misma, y la verdad que creo que estamos siendo unos buenos líderes en la contención de esta pandemia. Y otro de los aspectos que quiero también resaltar es de que creo que se han dispuesto de los medios necesarios por parte de cada una de las empresas pues para contener esa pandemia y hemos dotado a nuestros trabajadores de esos mismos medios, ¿vale? Y bueno, pues creo que eso es mi conclusión. No sé si alguno de vosotros pues quiere también aportar algún otro aspecto que quiera compartir. Los chicos del chat, no veo Yo sí que que hayan hecho ningún tipo de pregunta. Sí, dime, Uriol. Yo sí que quería hacerles una pregunta que en parte ya nos la han contestado, pero sí que me gustaría saber qué respuesta tuvisteis por parte de vuestras direcciones, de vuestras gerencias a las propuestas que hacíais vosotros. ¿Qué respuesta? Evidentemente, si las habéis materializado es porque habéis tenido un sí, ¿no? Pero la respuesta inicial... os miraban con cara de incredulidad, os apoyaron desde el primer momento, todo lo que podáis decir, ¿eh? Y luego, por otra parte, también enlazado con esto, ¿no? La respuesta de los trabajadores, porque todo esto nos ha afectado a todos a nivel individual y a nivel laboral muchos lo hemos visto como otra imposición más, ¿no? Evidentemente no podemos discernir nuestra actividad individual de nuestra actividad profesional, pero sí que se ha visto a veces con este punto de, bueno, ahora en el trabajo encima también tengo que hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Qué respuestas habéis tenido por parte de las subcontratas, de los trabajadores de la obra? Si te parece, hacemos José María, Cristina, Fran. Ok. Hola, vale. Venga, José María, adelante. Sobre el tema de gerencia, perfecto. Yo desde que entré en Oprocat, es lo que comentaba, que ya con gerencia ya lo hablamos, que la historia era tiramillas, lo que tú veas, comentamos y la verdad que ningún problema. Al contrario, son bastante conscientes del tema de prevención. ¿Vale? Entonces, operarios, difícil. Operarios es algo más difícil. Ya sabemos que muchas veces cuando vas a hacer visita de obra tienes que recordar las gafas o los tapones. Pues imaginaros el tema mascarilla, ¿no? La mascarilla que a veces pues se la ponen hasta aquí, no hasta la nariz. Cuesta, pero tienes que, bueno, que estar allí, ¿no? Recordar, charla, otro recordatorio. Vale. Pero bueno, y ya te digo, con los que trabajan normalmente con nosotros, la cosa va bien, pero cuesta más cuando vienen para algunos trabajos puntuales, que son de 2 días, 3 días.
Yo a veces pienso que, claro, son personas que van a diferentes obras y en cada obra igual hay un protocolo, hay una manera, ¿no? Entonces eso es difícil, ¿no? Es un poco difícil. Ok. Pero ahí estamos. Cristina. Hola, pues yo a nivel personal en el 2014 viví una crisis parecida porque yo trabajé en Arabia Saudí y en el 2014 tuvimos la crisis del síndrome respiratorio de Oriente Medio y trabajar con mascarilla, la limpieza de manos y tal, ya era un poco habitual. Lo que yo me encontré aquí cuando llegué en COR, por parte del dueño de la empresa fue lo que haga falta, no os podéis contagiar porque la obra no puede parar. Y lo que sí que a mí me sorprendió, ¿no? Que en marzo, cuando la alcaldesa de Barcelona decide parar todas las obras de Barcelona, ¿qué pasaba con las obras privadas? ¿No? Pero bueno, por suerte llegaron los equipos de protección, nosotros estamos en una obra muy grande, con distancias, y por parte del dueño de la empresa ha puesto todo lo que todos hemos considerado que era necesario. ¿Fran? El tema fue que realmente al inicio había miedo, o sea, en las 3 primeras semanas que la construcción tuvo que trabajar antes del permiso famoso aquel retribuido, yo me encontré con subcontratas que realmente la gente tenía miedo a trabajar y a mí me presionaban para que yo fuese quien parase la obra. Luego vino las 2 semanas famosas del permiso retribuido y yo creo que la gente ya reseteó, se perdió un cierto miedo, se empezó a ver que había equipos de protección y empezaron a ver que quizá era mejor trabajar protegido que no irse a un ERTE. Y para mí la gente cambió de actitud y ya el miedo se dejó un poco de lado. Y ahora, por suerte, pues estamos en una obra, como vuelvo a decir, es grande, hay mascarillas, hay geles, hay baños, tenemos que convivir. Y por parte de mi jefe, un 10. Perfecto, gracias, Cristina. No sé si la Teresa opinará lo mismo cuando viene a vernos, pero Sí, bueno. sí. A nivel de COVID, cierto, 100%. Sí. Recuerdo la reunión que tuvimos en las Sí. oficinas. Vamos, Exacto. desde el día 1 estaban ahí buscando medios. Fran, dime. Sí. Muy bien, bueno, pues a ver, respuesta de dirección. La respuesta de dirección fue de 10 o lo siguiente, porque desde antes del confinamiento ya estaban previendo teletrabajos, diferentes escenarios y sobre todo el tema de EPIs, estocaje de EPIs, que se antojaba bastante difícil y problemático. Entonces, la respuesta de dirección fue ejemplar. De hecho, de verdad que ha sido bueno, una respuesta, no voy a decir que me la esperaba, pero sí me ha sorprendido agradablemente. La respuesta de los trabajadores, bueno, pues ha habido, como decía Cristina, ha habido diferentes fases. También es verdad que las obras de la administración, y eso es cierto, había dos tipos de reserva o dos tipologías, las obras privadas y las obras públicas. Exactamente. Las obras privadas llegaron y desde cero, ¡pam!, cortadas. La administración, ¿qué pasaba? Y esto nos ha pasado y esto pasa. La administración dice que hay que parar, pero desde la administración misma no te dan el paro de la obra. Con lo cual, ¿qué haces tú como contratista principal? Bueno, tú tienes que ejecutar la obra, porque si no, estás corriendo un plazo. Sin embargo, te está diciendo el ministro, no, que hay que pararlo todo. Entonces, ahí estuvimos, voy a decir que bien una semana, con muchas conversaciones y algunas subidas, otras bajadas de tono, donde la gente no sabía qué hacer. Y cuando digo la gente es desde dirección. Que si paro, que si no paro, que si, claro, si paras tú. No, bueno, esto es complicado. Y bueno, el tema de los trabajadores, bueno, pues al principio todo el mundo tenía miedo, todo el mundo, la que podía teletrabajar y tuvimos la suerte de estar teletrabajando, pues bueno, estaba en casa teletrabajando, pero el que tenía que ir a la obra, el encargado, el jefe de producción, tal. Bueno, esto es ¿cómo se casa esto sin EPIs? Al principio nos costó un poquito, luego ya enseguida llegaron los EPIs, quirúrgicas, FB2, la verdad que aquí en Suez Spain no podemos tener queja porque tenemos EPIs suficientes para incluso cambiarlo, tal como dice la norma de EPIs, cada 4 horas quirúrgicas,
la FP2 cuando toca, etcétera, etcétera. Pero los trabajadores sí que al principio tenían más miedo por no tener medios. Una vez tenido medios, la gente está yendo a trabajar con toda normalidad. De acuerdo. Tenemos una pregunta en el chat que nos dicen, ¿sabéis qué medidas se tomarán cuando haya gente vacunada y otros no? Bueno, perdona, yo creo que las mismas. Es decir, las medidas son las mismas, tanto si hay vacuna como si no. La mascarilla seguirá conviviendo con nosotros, yo creo que todo el 21 y parte del 22. Medidas higiene de manos, distancia interpersonal. Esto no es que esto llega para quedarse. No es que vayamos a implementar nuevas. A lo mejor habrá otras nuevas, otras diferentes, pero estas yo creo que van a convivir. ¿Alguna otra opinión? Claro, porque la vacuna va a ser obligatoria. Es que hay gente que no, entonces, ¿no? Yo también quiero opinar. Yo sí que creo que todas estas medidas han venido para quedarse, pero no olvidemos, las medidas que nos han dado son súper básicas. Volvemos a tener el tema del retorno. Ok. La limpieza de manos es algo tan básico como que nos lo enseñan desde pequeños. Lavarnos las manos de manera continuada. ¿Vale? Cada vez que entramos en diferentes ámbitos, tocamos diferentes productos, quiero decir que esto es una cosa que dices, bueno, ¿nos la han tenido que enseñar ahora? Eso por un lado. Segundo, la mascarilla es, chico, si estás enfermo, quédate en casa. No hace falta que compartas con nosotros ni este virus ni ninguno. Entonces, bueno, mascarilla para que no se transmita el virus. Bueno, pues realmente para mí, personalmente, es si estás enfermo, quédate en casa, no pasa nada, mañana estarás mejor, vuelve cuando ya no tengas el virus contigo. Ya no sea COVID o sea cualquier otro. La distancia, bueno, pues la distancia quizás sea algo que sí que empecemos a recuperar poco a poco conforme pues vayamos siendo más población vacunada. No sé, ahí dejo la cosa. De todas maneras, lo que hemos aprendido de protocolos y mejoras a nivel preventivo creo que tiene que quedarse y tiene que mantenerse. Es mi punto de vista. Yo creo que también nos ha ayudado a hacer mejor las cosas y a reflexionar mejor las cosas. ¡Hala! Óscar, espero que te hayamos respondido. ¿Tienes alguna otra pregunta más, Uriol, o alguno de vosotros? Yo creo que en la línea que comentabas tú, Teresa, bueno, de diferentes aspectos, o ves las noticias y ya te das cuenta de que esto ha venido para quedarse. Pero yo creo que la lectura positiva, y la has comentado tú, o creo que lo ha comentado Fran, o disculparme que no me acuerdo, yo creo que de lo mejor que de la lectura positiva, si de esta pandemia podemos sacar algo positivo, es que nos hemos sabido superar, nos hemos sabido reinventar, hemos tenido que exprimirnos los sesos para que de normativas a veces de difícil lectura teníamos que extraer unas conclusiones muy rápidas. Que esas conclusiones, en la línea, por eso os preguntaba, la respuesta de vuestras gerencias, ¿no? Que es importante mirar. Habitualmente en la obra siempre miramos hacia abajo a nivel jerárquico, pero que es súper importante mirar hacia arriba, ¿no? Cómo se comportan estas gerencias, cómo se comportan estos promotores, que también tienen mucho que decir. Antes ya lo comentaba. Yo creo que en ese sentido eso es súper positivo. A nivel sanitario, pues eso se me escapa. Desconozco qué pasará con la vacuna. Me puedo imaginar que seguiremos con la mascarilla, como comentas, Fran, un par de años más, pues muy probablemente, seguro. Nos habituaremos tristemente a no saludarnos tanto en una temporada y supongo que esto, como buenos latinos que somos, lo recuperaremos fácilmente. No sé, lo que sigue es que hemos de estar atentos y
y adaptarnos a las circunstancias que tengamos. O sea que no hay que sobreponerse, como sea. Como sea. Perfecto. Pues chicos, ya no hay ninguna otra pregunta más. Si queréis, pues lo dejamos aquí, Vale. ¿vale? Perfecto. Sí. Y bueno, pues espero que haya sido positivo para más personas, aparte de nosotros, ¿vale? Estas experiencias. Seguro, seguro. Muchas gracias, Teresa, por tu compromiso y tu trabajo detrás de toda esta organización. Esto ha sido... Sin ti, esto no funcionaba. Dicho y hecho. Gracias a todos por la posibilidad de, pues eso, de poner en común estas y poner en valor estas experiencias. Y nada, Teresa, que sea la primera de muchas. Sí, sí, ojalá. Bueno, pues muchachos, Perfecto. vamos a dejar de retransmitir. Muchas gracias a todos por haber participado. Venga, hasta luego. Adeu. Adeu. Eu.